El prócer de nuestra independencia, de la República Oriental del Uruguay, un día le dijo a todos los orientales: mi autoridad emana de vosotros, pero cesa ante vuestra presencia soberana. Quizás si se hubiera referido a sus hijos, que los tuvo, y muchos, quizá él hubiese dicho: mi voluntad emana de vosotros, pero cesa ante vuestra personalidad, que es soberana. ¿Y por qué les digo esto? Porque hoy vamos a conversar acerca de la educación de los hijos. Ustedes saben que la semana pasada estuvimos hablando con el director del Instituto Alquipir, con un psicólogo, con Juan Ruiz del Amor, que nos estuvo hablando precisamente acerca de la educación actual. Y hoy traemos el enfoque de el doctor Aurelio Chamorro, pero no traemos al médico, traemos al padre de 3 hijas, profesor de la Universidad de Navarra, y ya nos explicará él la gran experiencia que tiene acerca de la criación de los hijos. Por eso nosotros hablábamos de autoridad, y esa es la primera pregunta que le queremos hacer a nuestro amigo, a nuestro muy buen amigo Aurelio. ¿Qué es la educación? Y si debemos entonces enfocarla hacia la autoridad o hacia la amistad o libertad hacia nuestros hijos. Bueno, ante todo, muchas gracias por tu presentación. Y es cierto que antes de venir aquí como cirujano, pues durante 10 años fui profesor de patología quirúrgica en la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra, donde durante un tiempo ejercí también como director de estudios de la Facultad de Medicina, director adjunto de estudios. Eso realmente me da una experiencia en el área docente que luego se ha visto completada de algún modo por mi experiencia en el área de como padre. Es cierto, tengo 3 hijas y siempre me he sentido impulsado y movido a colaborar de una forma activa en los centros educativos. He formado parte del consejo escolar y de la asociación de padres, porque creo que los padres debemos adoptar una postura mucho más activa, especialmente en este momento. Bueno, hemos hablado de un tema que creo que es capital, decisivo, y es el tema del enfoque que se puede dar a la autoridad y de hasta qué punto resulta compatible con la libertad. Es un tema muy interesante y vale la pena que sea entendido. La palabra autoridad, el mismo término, viene del latín augere, que significa aumentar. Es decir, ayudar a alguien a que despliegue su ser para que llegue a ser aquel que debe ser. Por tanto, es una ayuda exterior. El que tiene autoridad se pone al servicio de aquel a quien manda para que se realice en plenitud. Este es el sentido más positivo de la autoridad, como servicio. La autoridad corre el peligro de entenderse como una propiedad de aquel a quien se manda. Y eso es un riesgo muy grave, porque en realidad uno no es propietario de sus hijos, sino es de algún modo siervo de sus hijos. Y tiene que someter sus opiniones personales, sus criterios, a lo que es el bien de los hijos. No se puede servir a alguien si no se conoce lo que le conviene. Claro, aquí partimos de una situación de hecho. Nuestra realidad actual es muy confusa. El ambiente impone una manera de pensar que chocan frontalmente contra lo que
nosotros como padres y muchas personas han experimentado en su vida, y especialmente en el tema de la libertad. La libertad es entendida como autonomía radical, no solamente como la capacidad de diseñar caprichosamente la propia vida, como si a uno le dieran un diario en blanco donde uno cada día diseñara su presente y su futuro. No es eso. La libertad exige la autoridad. La libertad es la capacidad de aceptar o de rechazar un proyecto que nosotros no improvisamos. ¿Cuál es nuestro papel entonces? Como padres tenemos que procurar como objetivo central fomentar la verdadera libertad de nuestros hijos. Y uno es libre cuando descubre lo que le conviene, cuando conoce lo que le conviene, cuando forma su conciencia y sabe las cosas que ayudan y las cosas que perjudican a su realización personal. Y quizá el núcleo, si a mí me preguntaran cuál es lo más importante, el centro de la educación, lo más importante de la educación es hacer que nuestros hijos, nuestros alumnos, cuando uno es profesor, descubran su verdadera identidad. Es decir, situarlos en la realidad. Situarlos en la realidad es que ellos conozcan el ambiente, el mundo en el que viven, se conozcan a sí mismos, descubran el sentido de su vida, encuentren respuesta a las preguntas fundamentales que todo ser humano se hace respecto al sentido de su vida, y puedan, porque les da la gana, libremente, asumir su identidad y realizarla. Ahora, hay algo que para mí es fundamental en esto, y es lo siguiente. Usted es un muy buen cristiano, y evidentemente, usted lo sabe también perfectamente bien, que hay un plan de Dios sobre la familia. Y yo decía, al comenzar esta conversación, que nuestro prócer, el general José Gervasio Artigas, decía, o pudo decir, mi voluntad emana de vosotros, porque claro, cuando los niños son muy pequeños, evidentemente no tienen raciocinio, entonces la voluntad es la del papá, en este caso, que tiene que ayudar a crecer a esos niños. Pero también agregaba don José Gervasio Artigas que cuando llegaban a obtener raciocinio, esa voluntad cesaba o debe cesar ante la personalidad ya formada de esos niños que ya tienen una presencia soberana. Entonces, a nosotros nos han enseñado, mis padres también, muy católicos, de llevarnos a la iglesia desde muy pequeño, de bautizarnos, de hacernos tomar la comunión, porque hay un plan de Dios sobre la familia. Pero comienza cuando aún no tenemos uso de razón para elegir. Cuéntenos. Bien, a mí me parece un tema decisivo. Yo podría decir que ese escenario de la vida en el cual cada uno desempeña un papel puede ser contemplado con los ojos del cuerpo, es decir, con una visión un poco materialista de la realidad, con lo que parece, y también puede ser contemplado con los ojos del alma. Y con los ojos del alma se ven cosas invisibles. Tiene mucho que ver con lo que me has preguntado. Cuando Dios quiere, digamos, que la especie humana, que el ser humano, a quienes ha acogido y que son sus criaturas predilectas, quiere que se desarrollen, elige un contexto de la familia. Juan Pablo II hablaba de la familia, del ser humano, como una imagen de Dios, no solo porque tiene inteligencia y voluntad libre,
sino porque, creado varón y mujer, completa su realización personal a imagen de Dios, que es uno y al mismo tiempo son tres personas, pues en la familia. El hombre y la mujer se entregan mutuamente y del fruto de esa unión surgen los hijos. Ha querido Dios que sus hijos, los seres humanos, pues debuten en la vida en el seno de una familia. Y en esa familia los padres, se puede decir que hacemos las veces de Dios. Y por tanto tenemos que educar a nuestros hijos al estilo de Dios. Porque aunque pensemos que son propiedad nuestra, no es así. Los hijos en realidad son compartidos, hemos colaborado en su creación y somos de algún modo corresponsables con Dios, que confía en nosotros la educación de los hijos. Básicamente diciéndonos, cuídamelo, hazle entender quién es, dale a conocer quién soy yo, para que él viva como un hijo mío. Porque el plan de Dios lleva precisamente a que en los avatares de la vida uno buscando la verdad, descubra su identidad, conozca a su Padre y acepte vivir como hijo de Dios. Ese es el secreto y por tanto la familia es el núcleo vital querido por Dios, que por tanto no ha sido un invento humano. Hoy día, desgraciadamente, y a mí me preocupa mucho, hay ideologías que pretenden atentar directamente contra la familia, porque entienden que la familia favorece una manera de pensar y de actuar que va en contra de sus intereses egoístas. Quizá otro día podemos hablar de este asunto que es capital y a mí me importa mucho y se refiere a la ideología de género, que lo habrás oído comentar y que se intenta imponer. Y a mí me parece que es importantísimo porque no respeta el derecho preferente que tenemos los padres a determinar la educación moral de nuestros hijos. Es decir, a ayudarles a que descubran su identidad, a que asuman, digamos, el papel de su vida. Nadie puede atribuirse el derecho de educar moralmente a nuestros hijos si uno no se inhibe. Por lo tanto, yo creo que es importante. Quiero decir, la familia es el ambiente primero y esencial para que se eduquen los hijos. Y para la educación no es suficiente con que haya personas bien dispuestas, bien preparadas, que sean cariñosas. Tienen que saber crear un ambiente adecuado en el cual, casi por ósmosis, casi sin darse cuenta, vayan los hijos adquiriendo la conciencia de su propia identidad, vayan adquiriendo los hábitos de comportamiento, de espíritu de servicio, de respeto mutuo, de entrega, de cariño, sobre todo del amor, porque el ser humano está llamado a amar y tiene que aprender a amar. Y el sitio donde preferentemente aprende a amar es en la familia. ¿Cómo? Viendo cómo se quieren sus padres, cómo se respetan, sintiéndose querido por sus padres y correspondiendo a ese cariño. Por lo tanto, así la familia es una escuela de seres humanos y de ciudadanos. Ahora, Aurelio, ahí fuera hay un mundo que lamentablemente es una selva, es muy cruel. Entonces, cuando yo hablaba del plan de Dios sobre la familia, también hablaba, o quería hablar, acerca del libre albedrío, de que, y hablando de deporte, en este caso hablando de fútbol, hay papás que el niño cuando ya tiene 1 año, 2 años, le enfunda a sus hijos la camiseta del Barcelona y le dice que la palabra Real Madrid es una palabra fea, que no la debe decir bajo ningún concepto. Entonces,
a ese niño le está quitando lo que se llama el libre albedrío, ¿no es cierto? Claro, estamos hablando de deporte, no estamos hablando de una educación moral, que evidentemente dentro de la educación cristiana es algo realmente extraordinario desde todo punto de vista. Pero hay algo que a mí me preocupa, y esta es la siguiente pregunta, y que para mí quizá es la más importante de hoy, ¿no tenemos ante todo que enseñarles a pensar? Sin duda alguna, sin duda alguna. Llevas toda la razón. Precisamente porque el objetivo central de los padres es promover la libertad de nuestros hijos. La libertad no es posible sin conocer la verdad. Por tanto, incentivarlos en el buen uso de su entendimiento, para que vayan descubriendo la verdad, es el único modo efectivo de promover su libertad. La tentación de algunos padres puede ser imponer sus ideas, muchas veces equivocadas, a los hijos. Con eso les prestan un mal servicio. A los hijos hay que respetarlos pues en su grandísima dignidad y ayudarles desde muy pequeñitos a usar su inteligencia. Es verdad que en el contexto en el que estamos, la capacidad de razonamiento está un poco distorsionada. Nos cuesta entender, estamos muy tentados, muy proclives al error, a la confusión, y los padres tenemos que intentar que nuestros hijos, desde muy pequeñitos, aprendan a pensar bien, escucharles, contestarles a sus preguntas no con evasivas. Es una tentación de los padres, a veces por comodidad. Hacen una pregunta, bueno, y salen por... No. A los niños hay que atenderles con mucha seriedad, contestarles a sus preguntas de niño con respuestas de adulto, adaptadas a su capacidad de comprensión. Y así ellos mismos se van entrenando en esa capacidad de juicio. La tentación de los padres puede ser, en un momento dado, imponerles sus puntos de vista, imponerles sus decisiones para que no se equivoquen, pero es un gravísimo error. Hay que hacer que ellos vayan descubriendo los porqués, acompañándoles en ese proceso exigente, complicado, importantísimo, de ir descubriendo la verdad sobre la realidad, sobre sí mismos, contestándoles, haciéndoles que se hagan preguntas también. Pero claro, esa es la verdadera libertad. Y decía muy bien antes que durante una etapa los padres somos como tutores de nuestros hijos. Cuando todavía no tienen capacidad de juicio, decidimos por ellos porque los queremos desinteresadamente. Pero este proceso tiene que ir poquito a poco, día a día, y sobre todo a medida que van creciendo, dejando en sus manos las decisiones, en la medida en que tienen capacidad para decidir. Cuando unos padres se arrogan, digamos, el derecho a decidir por sus hijos, les van cortando las alas con las que deben volar. Deben, sin embargo, ir haciendo que tomen decisiones adecuadas a su edad, aunque se equivoquen. Porque cuando se equivocan ellos descubren que los consejos que les dan sus padres siempre son positivos. Y así, de esa manera, cada vez más, a medida que pasan los años, ellos van teniendo más conciencia de que llevan las riendas de su vida. Y tendremos menos peligro de que pase lo que pasa tantas veces, que cuando llegan a la preadolescencia o a la adolescencia, escapan de casa como de una cárcel, porque piensan que los padres les tienen cohibidos, no les permiten ser ellos, no les permiten decidir. Y al menos yo en casa procuro que mis hijas, cuando tienen que tomar una decisión, tengan toda la información necesaria para saber las consecuencias que puede tener, si les conviene, si no les conviene. Y una vez que yo les he transmitido esa información, doy un paso atrás,
porque entonces son ellos los que tienen que decidir. Y yo les digo, ojalá no te equivoques, pero no puedo forzar su libertad, anularle su libertad, pues con la intención de que no cometan errores. Eso sería un gravísimo error. Entonces la única cuestión está en saber, los padres sufrimos cuando queremos mucho a nuestros hijos y vemos que ellos deciden y a veces no deciden bien. Hay que procurar que se entrenen en su libertad cuando son pequeños, cuando los errores que pueden cometer son de segunda importancia, para que cuando lleguen a la edad de los compromisos, a la edad de la adolescencia, pues ya de algún modo estén un poco entrenados en acertar y en equivocarse, y nos vean a nosotros como un recurso, no como gente, como alguien que les persigue, que desconfía por sistema de ellos. No supongo que se habrá comentado aquí, pero la confianza es la base de la educación. No se puede educar sobre la base de la desconfianza. Es preferible que un hijo te engañe una y otra vez y llegue un momento que diga, no hay derecho, mi padre se fía de mí y yo le estoy traicionando, que estar siempre desconfiando y persiguiéndoles y creándoles una especie de atmósfera sin oxígeno en la que ellos están deseando de evadirse porque se sienten coartados en su libertad. Nosotros no. Los padres cristianos amamos la libertad, la nuestra, y amamos y promovemos la libertad de nuestros hijos. Muy bien. Esto es, y está muy bien aclarado, el enseñarles a pensar. Pero yo quiero tocar otro aspecto que también estimo que es tan importante como esto. ¿Cómo educar sus sentimientos? Porque hay papás, por ejemplo, en Emiratos Árabes Unidos, en Kuwait, en Bahrein, donde los papás educan a sus hijos, educan sus sentimientos con el amor hacia el Corán y hacia Alá. En otras latitudes, por ejemplo, el amor hacia Buda, o un amor politeísta, por ejemplo. Entonces, ¿cómo educar sus sentimientos cuando el mundo en el que vivimos es tan variopinto, es tan diferente según las latitudes en las que nos encontremos inmersos? Entonces, sobre todo para los cristianos, ¿cómo deben educar los sentimientos de sus hijos? Bueno, esta es una pregunta también profunda que podría merecer más tiempo de explicación, pero voy a intentar sintetizar lo que yo entiendo que debe ser. El ser humano, que efectivamente está dotado de inteligencia y está dotado de una voluntad libre, está diseñado, digamos, para sentirse atraído por el bien y experimenta sentimientos que son consecuencia a veces de atracción o de rechazo, y entonces corre el peligro, y es un peligro que en el ambiente de hoy se promueve, de dejarse arrastrar en cada momento por lo que le apetece. Es lo que se suele decir, hago lo que me da la gana. Es una declaración de esclavitud. ¿Por qué? Porque yo no sería capaz, esta persona que habla así, hago lo que me da la gana, está dejando claro que no puede decirle que no a su cuerpo, a lo que le pide. Los cristianos y los seres humanos nobles en general tenemos que educar la voluntad de nuestros hijos. Educar la voluntad significa ayudarles a que sepan decir que no a cosas que les apetecen pero que no les convienen, y que sepan decir que sí a cosas que deben pero que les cuestan. Esa educación de la voluntad es un entrenamiento que se hace desde que son pequeñitos, y se trata de no darles los caprichos. Muchas veces los padres, con la mejor de la voluntad y a veces con no muchos conocimientos,
creen que hacen felices a sus hijos cuando les conceden todo lo que les apetece, que no le falte nada a mi hijo. Y no se dan cuenta que le están creando una esclavitud, porque esos hijos van a ser esclavos de sus sentimientos. Educar en la voluntad supone más bien, al contrario, entrenarlos en su capacidad de poner por delante el deber del querer, desde pequeñitos, que estudien cuando les apetece jugar, que se coman lo que hay de comer y no elijan cualquier otra cosa. Ese entrenamiento de la voluntad hace que ellos lleguen a ser dueños de sus sentimientos. Uno, es verdad que luego, como has comentado muy bien, cuando uno traspasa las puertas de casa, incluso sin traspasarlas, porque enciende la tele y ya estás en la calle. Y ahí uno se siente reclamado constantemente por tantas cosas que resultan interesantes, atractivas. Y si uno no ha conseguido tomar las riendas de su vida, controlar su manera de pensar, controlar su manera de actuar, entonces resulta que se convierte en un pelele, manipulable. Cualquier circunstancia exterior lo arrastra, como un niño que no sabe nadar y entra en un río con corriente, pues se le lleva la corriente. Yo suelo decir a mis hijas y a otras personas que los padres tenemos que entrenar a nuestros hijos a saber nadar contra corriente. Vamos adentrándonos en el río de la vida, en la orilla, son los primeros años en los que estamos en familia, no hay corriente. Pero a medida que uno se adentra, va aumentando, y cuando llega al centro del río, baja rápido. Si uno en ese momento no ha aprendido a nadar, entonces necesariamente es arrastrado. Y ese tiempo en el cual, hasta la preadolescencia, los padres convivimos muy intensamente con los hijos, tenemos que entrenarlos en que sepan nadar. A mí me parece muy interesante una idea que un día se me ocurrió, me parece, creo que vale la pena. La tentación es de asegurar que los niños no se ahoguen dándoles flotadores. Toma, tú tranquilo, y se le da el flotador del bienestar, el flotador de la seguridad, y ellos se sienten muy seguros, pero con el flotador bajan rápido la corriente. No está su sitio abajo de la corriente, donde hay un salto enorme, sino que deben desprenderse de flotadores y aprender a nadar. Y entonces, nadando contra corriente, como hacen los salmones, tienen que saber remontar en sentido inverso, incluso cascadas, para llegar arriba, que es donde está el sitio donde uno descansa, donde se realiza personalmente. Aurelio, por hoy se nos fue el tiempo y le vamos a seguir, si usted puede, cuando la queráis. Semana que viene. Muy bien. ¿Es factible? En principio sí. Bueno, yo a ustedes quiero decirles una vez más, desde el primer día que trajimos, no al doctor Chamorro, al cirujano, a nuestras cámaras, sino que trajimos a Aurelio, al ser humano, que no viene a hablarnos de medicina. A nosotros, personalmente, sí estamos como seres humanos agradecidos de que él sea un cirujano que salve vidas dentro de un quirófano. Pero también nos es muy, pero muy importante el que nos traiga mensajes de los cuales ustedes sacarán o no sacarán cosas positivas, estarán o no estarán de acuerdo con lo que él nos vuelca en cada entrega. Pero no es cierto que habla de una manera realmente extraordinaria que hace que le pongamos toda la atención a todo lo que nos está diciendo. Por eso es que nosotros les invitamos a que la próxima semana lleguen a vernos en el segundo
capítulo entonces de lo que sería la educación de vuestros hijos. Después de unos sanos consejos, seguimos entonces con nuestro programa.